Perfecto. No, no me han puesto ningún chat. La que me escribió fue Oris, que ya pudo entrar, dice. Listo, ya estamos grabando. Sí, perfecto. Entonces, en las indicaciones de espirometría decíamos que son muy amplias y algunos pensamos que basta y sobra con que el médico considere que el paciente necesita una espirometría, sobre todo porque su paciente tiene algún signo o algún síntoma respiratorio, para que esto se convierta en una indicación válida para realizar una espirometría. Ejemplo, pacientes que tienen dificultad respiratoria, pacientes que tienen tos crónica, pacientes que tienen ciertas afecciones pulmonares o respiratorias, son candidatos, yo diría que obligatorios, para la realización de espirometría. También para confirmar hallazgos de otros estudios. Por ejemplo, usted está atendiendo a un paciente y le ordenó una radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax el radiólogo les dice que cree que hay una hiperinflación de los pulmones. Entonces, ese es un paciente al cual hay que hacerle una espirometría. O usted le ordenó unos gases arteriales, una gasometría arterial, y resulta que el paciente tiene hipercapnia. Profesora Nereida, ¿ya dieron gases arteriales? Estamos en eso. Sí. Estamos hablando de lo que es la hipoventilación, la hiperventilación y las consecuencias de ambas situaciones. Perfecto. En hipoventilación, por ejemplo, hay retención de CO2, hay hipercapnia, y eso pues es algo que debe motivar la investigación ulterior con una espirometría. También está indicada en casos en que ya tenemos un diagnóstico de obstrucción bronquial, y ahora vamos a ver qué es eso, para evaluar cuán grave es esa obstrucción y si esa obstrucción revierte a corto plazo con broncodilatadores o no. La evolución y la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, un paciente asmático, el cual usted colocó en tratamiento antiinflamatorio y broncodilatador, usted quiere saber desde el punto de vista fisiológico cómo va evolucionando ese paciente, y la mejor forma de hacerlo es a través de la espirometría. Investigar los efectos de otras enfermedades que no tienen asiento en el aparato respiratorio. Por ejemplo, enfermedades cardiológicas o, por ejemplo, enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, que producen debilidad muscular. Una forma de estudiarlas es a través de la espirometría. Estudios epidemiológicos, básico en una evaluación preoperatoria. Si usted tiene un paciente que va a ser operado del corazón, va a ser operado de los pulmones, o de alguna afección torácica, o de alguna afección abdominal, sobre todo abdominal alta, es obligatorio realizarle una evaluación preoperatoria que incluya una espirometría. Y así sucesivamente, pues en salud ocupacional, determinación de algunas alteraciones subclínicas, el seguimiento de efectos ambientales, pacientes fumadores, o de los ambientes laborales. Por ejemplo, nosotros estamos siguiendo a un grupo de pacientes que trabajan en minas, y son ambientes un poco agresivos para las vías respiratorias, y se le hace una espirometría antes de ingresar al trabajo y en el transcurso de su vida laboral, para tratar de captar tempranamente algunas alteraciones. A veces es importante demostrar que el paciente no tiene enfermedad respiratoria, la espirometría nos ayuda, y en la evaluación también de discapacidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Muchas de ellas son contraindicaciones relativas y que pasado un tiempo ya se puede realizar la espirometría. Otras son algunas condiciones que en el momento son contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con expectoración de sangre, con hemoptisis, es inconveniente realizar en ese momento una espirometría. Un paciente que tiene un neumotórax, que es usualmente producido por la ruptura del pulmón y el acúmulo de aire entre el pulmón y la pleura y la pared torácica,
a ese paciente no se le puede realizar espirometría. Pacientes que tienen infarto miocárdico o tromboembolia pulmonar reciente, aneurismas, ya sean aneurismas torácicos, abdominales o cerebrales, pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal o torácica reciente, son pacientes que si usted le va a hacer una espirometría no van a colaborar adecuadamente por el dolor que pueden experimentar en la cicatriz, ya sea de la cirugía abdominal, de la cirugía torácica. Igualmente, pacientes a los cuales se le ha hecho cirugía cerebral, ocular o cirugía otorrinolaringológica reciente, en donde maniobras de soplar son inconvenientes. Angina de pecho no controlada, hipertensión severa no controlada, pacientes que están en estados confusionales o en estados de demencia no van a cooperar con una espirometría. Condiciones agudas evidentes como náuseas, vómitos o diarrea hacen que el paciente no colabore adecuadamente con la prueba. Y evidentemente si hay alguna enfermedad respiratoria contagiosa, como por ejemplo un paciente que sepamos que tiene tuberculosis pulmonar, o lo que está de moda hoy día, que un paciente que tenga la COVID-19, que es la enfermedad por el coronavirus, el SARS-CoV-2. Evidentemente no se le va a realizar espirometría a esos pacientes en el momento de la fase aguda de la enfermedad. ¿Con qué hacemos nosotros la espirometría? Bueno, con los espirómetros. Y aquí les traigo una foto histórica. A la izquierda van a ver el espirómetro diseñado originalmente por Hutchinson. Ahora pues uno lo ve así, pues muy sencillo y oye, pero fíjate esta cuestión, pero si uno se traslada a esa época, uno se pregunta, bueno, ¿cómo este señor pensó en idear este equipo para medir la respiración? Y idea que ha sido básica y fundamental para la creación de otros espirómetros. Aquí a la derecha hay un espirómetro de los antiguos, podríamos decir. Creo que en fisiología hay o había uno hasta hace algún tiempo. Estos son los que se llaman espirómetros húmedos. Consistía en una especie de tambor. ¿Ven el puntero? Sí, sí lo vemos, doctor. Sí, ok, una especie de tambor que es el que estoy señalando. Ese tambor tenía agua en su interior y estaba esta otra estructura que era un tambor invertido flotando en el agua. Y ustedes ven que está unido a través de una cadena a un sistema de polea. Y la idea era que el paciente soplara a través de estas boquillas y al soplar iba a causar desplazamiento de volumen del agua y el desplazamiento de volumen del agua causaba desplazamiento de este tambor superior y este tambor superior movía la polea y aquí había en el extremo distal de esta porción había una especie de lápiz que escribía o que trazaba la respiración del paciente en este papel, que era un papel como las hojas milimetradas, en donde se inscribía la respiración de estos pacientes. Cuando se hacían estas pruebas, nosotros teníamos que medir manualmente cada una de las cosas que vamos a ver ahora y la interpretación de una prueba pues nos tomaba algo de tiempo. Imagínense hacer 20 o 25 pruebas de estas diarias, el tiempo que tomaba para su interpretación y muchas veces la información venía unos días después o con algún retraso. Afortunadamente con el advenimiento de la tecnología se introducen y con el desarrollo de nuevas técnicas, la técnica de las computadoras, se introducen entonces estos dispositivos que están conectados a una computadora. Este es el espirómetro que les estoy señalando.
está conectado a una boquilla y este aparato que se llama neumotacógrafo es el que hace la conversión de lo que sopla al paciente a un impulso eléctrico que es interpretado por la espirometría. Esto evidentemente pues fue un gran avance porque teníamos los resultados tanto visibles de las curvas, como ustedes ven ahí, y los resultados numéricos, y podíamos tener el resultado de una espirometría inmediatamente después que terminaba el estudio. Luego surgieron estos otros espirómetros, que son los llamados espirómetros computarizados de mesa. Estos los médicos, nosotros los neumólogos, por ejemplo, los tenemos en el consultorio. Parte de nuestra historia clínica es hacerle una espirometría inmediatamente al paciente y aquí obtenemos entonces el resultado de la función respiratoria del paciente. Y más recientemente están los que se llaman los espirómetros de mano o espirómetros de bolsillo, que son estos aparatitos muy pequeños que miden fundamentalmente dos valores, el FEP1, vamos a ver ahora qué es eso, y miden el flujo expiratorio pico o el flujo expiratorio máximo, que también vamos a ver qué es eso. Estos dispositivos son muy útiles para las consultas externas, para estudios de campo y determinar qué tipo de problemas productivos no en el paciente. Esto entiendo que ya lo vieron. Me dijo la profesora Nereida, ¿es así? Sí, doctor. Ellos tienen ese video ya como parte de su documentación para este curso. Perfecto. Aquí está su profesora, la doctora Oris. Oris, ¿estás ahí? Y aquí está, pues, el espirómetro que tienen ustedes en el departamento de fisiología, que es un espirómetro portátil, es un espirómetro de mesa, que permite realizar las mediciones más importantes de una espirometría. Y es con lo cual ustedes se van a familiarizar. La boquilla, la horquilla para la nariz, los controles del espirómetro y el lugar donde se imprimen las hojas térmicas, donde se imprimen los resultados. Y bueno, la maniobra, como lo ha estado explicando la profesora Oris, es una maniobra que primero es una maniobra que requiere que el paciente la comprenda. Segundo, es una maniobra que requiere que el paciente coopere. Si el paciente no coopera, es imposible realizar una espirometría adecuada. En este video, ustedes están viendo la realización de la espirometría con el paciente de pie. Esto se hace sobre todo cuando estamos ante pacientes niños grandes o pacientes adultos jóvenes. En pacientes adultos de cierta edad, en adultos mayores, y en aquellos pacientes que sepamos por la historia clínica que tienen alguna comorbilidad importante, por ejemplo, pacientes que sean hipertensos, pacientes que sean cardiópatas, pacientes que tengan diabetes, que tengan problemas renales, la maniobra se prefiere hacer con el paciente sentado para evitar algún tipo de accidente, de mareo, de lipotimia y que el paciente caiga al piso y tenga un trauma importante. Y básicamente, pues, la maniobra consiste en que el paciente inspire profundamente, ¿sí? Y ustedes pueden hacerlo ahí en sus casas. Inspiren profundamente. Se llenan todos los pulmones a su capacidad máxima y a partir de ese punto, que es el punto cero, van a soplar como si estuvieran apagando las velas de cumpleaños de un dulce
es decir, van a soplar con mucha fuerza y con mucha rapidez para hacer la maniobra más importante de la espirometría, que es la maniobra de la capacidad vital forzada. Aquí está la forma como se hace. Mete aire, mete aire, mete aire, mete aire, mete aire. Ya terminamos. Se imprimen. Ustedes han podido captar que, en este caso la profesora Oris, pero el operador debe incentivar al paciente, así como lo ha hecho la profesora, a que siga botando el máximo de aire. Y ustedes cuando pasen por algún laboratorio de fisiología pulmonar o de espirometría, no es de extrañar que escuchen a las técnicas o el personal que está realizando la espirometría decir cosas como siga, 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 dele, 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 dele. Y todo eso son maniobras o son estrategias para incentivar al paciente a que haga su mayor esfuerzo, porque esto es una prueba esfuerzo dependiente. Como han visto también, las curvas, la espirometría se plasma en dos curvas, la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen, que vamos a explicar enseguida. Pero como bien se puso aquí en el video, la curva en tiempo es la que grafica el volumen de aire que ha exhalado el paciente en el eje de las Y, y en el eje de las X el tiempo en segundos en el cual se ha realizado. Esta es una espirometría que gráficamente se ve muy bien, es una espirometría muy bonita, es adecuada. El paciente comenzó en 0, tiene un ascenso rápido abrupto, después viene un plató hasta que termina, y la duración de la prueba fue aproximadamente 8 segundos. El mínimo que se acepta en el paciente adulto para que sea una prueba adecuada es de 6 segundos. Y esta es la gráfica volumen, tiempo. Volumen-tiempo. En el eje de la X está el tiempo en segundos, en el eje de la Y el volumen. La variable F1 es el volumen total expirado en el primer segundo. Y la variable FVC es el volumen total expirado. La relación F1-FVC la calcula el espirómetro. De la curva flujo-volumen tenemos aquí entonces la curva flujo-volumen, que es, yo siempre digo a los estudiantes que es como la otra cara de la misma moneda. Aquí lo que se hace es que el espirómetro integra para un volumen determinado que tenemos dentro del tórax, cuál es el flujo. Y ahora vamos a ver qué significa eso de flujo. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que para un volumen de 1, el flujo es este, que es el flujo máximo. Y eso es lo que se llama el flujo expiratorio máximo. Y así sucesivamente se va integrando flujo versus volumen y tenemos esta curva flujo-volumen. Flujo es una unidad de movimiento o de circulación, en nuestro caso, en el caso de neumología, circulación del aire o de un gas a través de las vías aéreas. Habitualmente se mide en litros por segundo o se mide en litros por minuto. Esto, yo hago siempre una comparación, un parangón con la velocidad de un vehículo o velocidad de algún objeto en movimiento, que no es más que la relación de la distancia que se recorre por unidad de tiempo. Acá es el volumen que se recorre por unidad de tiempo. Así es que en la velocidad lo podemos medir, por ejemplo, en metros por segundo o kilómetros por hora. Y acá estamos midiendo flujo en litros por segundo o litros por minuto. Entonces, y ahora vamos a ver en otro vídeo de la aplicación en EPOC cómo se mueve el aire a través de las vías aéreas, porque lo que quiero justamente es que ustedes se hagan la idea de cómo es el movimiento. Esto no
es para aprenderlo de memoria, porque si se lo aprenden de memoria, después que hacen el examen ya se les olvidó. Pero si conocen las bases y las bases fisiológicas y ustedes se forman en su mente la idea de cómo funciona esto, más nunca se les va a olvidar. Entonces, este es el movimiento del aire, del gas, a través de las vías respiratorias. Y el volumen, que es otra de las cosas que medimos en espirometría, pues es el espacio que ocupa, en este caso, el aire o el gas dentro de los pulmones. Si hay mucho volumen, pues vamos a tener unos pulmones más grandes. Si hay poco volumen, vamos a tener unos pulmones más pequeños. Y bueno, hacerle un recorderi de que lo que hacemos en el laboratorio de fisiología es medir estos volúmenes en unidades de aire ambiente. Esto es presión de vapor de agua, saturación de vapor, presión y temperatura en aire ambiente. Pero eso no es lo que ocurre en el ser humano, en el organismo, porque el aire ambiente puede tener una temperatura de 22 grados Celsius, por ejemplo, pero a nivel del cuerpo humano podemos estar en 37 grados Celsius. Entonces, el espirómetro y la computadora tienen la información necesaria para transformar esas unidades ATPS a unidades BTPS, que significa saturación, presión y temperatura corporal. B de body, del cuerpo. Entonces se convierte en ATS y en BTPS. Y la otra cosa importante que ustedes deben tener presente es que nosotros a través de estudios podemos medir flujos y volúmenes estáticos y flujos y volúmenes dinámicos. La mayoría de las cosas que vamos a hablar aquí se refieren a las pruebas dinámicas y en algunos casos nos referiremos a las pruebas estáticas. Pero estas pruebas dinámicas son las que más utilizamos en la clínica y es un tipo de espirometría dinámica que se llama espirometría forzada, porque es la maniobra que hace el paciente, es una maniobra forzada. Entonces, en términos muy sencillos, la espirometría sirve para ver el tamaño de los pulmones. Si en una espirometría usted tiene volúmenes pequeños, usted puede inferir que el tamaño de los pulmones es pequeño. Si tiene volúmenes grandes, puede inferir que el tamaño de los pulmones es normal o que está muy grande. Y estas son unidades de volumen, las que miden el tamaño de los pulmones. Mientras que el calibre de los bronquios, si el bronquio está abierto, si está cerrado, se mide a través de los flujos y es a través de los flujos que podemos nosotros decir si el paciente tiene el calibre de los bronquios normales o el calibre de los bronquios disminuidos. ¿En qué problemas hay una disminución reversible, afortunadamente, del calibre de los bronquios? En el asma bronquial. En el asma bronquial los bronquios se cierran ante un estímulo, disminuyen entonces los flujos, disminuye su calibre y uno lo puede ver en la espirometría por disminución de los flujos. Entonces, en la maniobra forzada de la espirometría, los principales parámetros que quiero presentarles y que quiero que ustedes recuerden son la capacidad vital forzada, que se abrevia como FVC, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que se abrevia como FEP1. Estas son las siglas en inglés que convencionalmente se aceptan internacionalmente y así es como se describen en los libros, en los trabajos, etc. Como dijo la profesora Oris en el videoclip, hacemos una relación del coeficiente entre FEP1 y FVC, que es, ustedes van a ver que es quizás la clave más importante de la interpretación espirométrica. Y otro valor que se puede medir es el PEF, que es el flujo expiratorio pico o el flujo expiratorio máximo. Cada una de estas cosas la vamos a ver en detalle a continuación. La capacidad vital forzada, o FVC, es el máximo volumen de aire que puede expirar o exhalar una persona de manera forzada a partir de una inspiración máxima. Y ustedes pueden hacer este ejercicio en su casa. Ustedes toman aire profundo y luego lo soplan o lo botan con toda la fuerza
y la rapidez que puedan, ¿sí? En esta maniobra. Y eso es lo que es la maniobra de la capacidad vital forzada. Si usted mide en esa maniobra de capacidad vital forzada, usted mide cuánto exhaló el paciente en el primer segundo, tendrá el FEP1, que es el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra de capacidad vital forzada. El flujo que se origina a partir del FEP1, o el valor, es la medida más importante de flujo de aire que tenemos nosotros en la espirometría. Entonces, hay dos valores ya importantes, la relación FEP1-FBC y el FEP1. La relación FEP1-FBC, pues, que es un índice, un coeficiente o un porcentaje que lo calcula la computadora o lo puede calcular uno, que es dividir el mejor FEP1 entre la mejor capacidad vital forzada del paciente. Y el cuarto valor, que es el flujo expiratorio máximo, que es el flujo máximo logrado en una maniobra de expiración forzada a partir de una expiración completa con la glotis abierta. Es importante que no confundan esto, el PEF, con el FEP1. A veces coincide, pero no siempre. El FEP1 es el máximo volumen en el primer segundo, mientras que el PEF es el máximo volumen de logrado en toda la maniobra de capacidad vital forzada. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, asumo que estamos bien. Sí. Es excelente la explicación, doctor. Ellos también tienen algo de idea porque se les habló algo de esto en la clase, más bueno, en esta ocasión ellos están teniendo una ganancia como triple. Así que muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando ustedes tienen en sus manos o van a realizar un informe espirométrico, es importante que verifiquemos todas estas cosas que están aquí. El informe debe ir identificado con los datos demográficos del paciente, es decir, su nombre, su edad, su talla, etcétera, etcétera. Datos ambientales, los valores de referencia. En una espirometría, para que sea válida, deben hacerse o debe existir al menos 3 maniobras cuya variación entre una y otra no sea mayor del 5%. Es decir, deben coincidir en aproximadamente 95%. A veces, en muchos pacientes, estas 3 maniobras se logran rápidamente en la primera, la segunda y la tercera. Pero muchas veces hay que hacer varias maniobras, 4, 5, 6. Se recomienda que hasta 10 maniobras para que de esas se puedan escoger las 3 maniobras más representativas del paciente. En el informe debemos ver las gráficas y también otros parámetros que vamos a comentar a continuación. Esta es una forma que podríamos decir que constituye un informe típico de una espirometría, en donde están los datos generales del paciente, están las variables que se midieron, FBC, FEP1, relación FEP1-FBC y el flujo expiratorio pico. Está esta columna que dice prediction, vamos a ver qué es esto ahora, límite inferior normal, también lo vamos a ver, y aquí están las 3 pruebas que hizo el paciente, que son las mejores, y de esas se escoge la mejor de las pruebas. Y esto que dice porcentaje de predicho es lo que hizo el paciente versus lo que se predice que hubiese hecho. Y ahora vamos a ver cómo se predice. Aquí, por ejemplo, el predicho para este paciente era 5.37 litros, hizo 5.54, un poco más, por eso que el porcentaje de predicho está por arriba del 100%. Un dato importante es que la computadora escoge el mejor valor para cada uno de estos parámetros, no necesariamente de la misma prueba. Ella puede escoger
en este caso escogió 5.54 de la primera prueba porque era la mejor, pero fíjense que en el caso del FEP1 escogió el de la segunda prueba, que es 4.99. Es decir, la computadora está alimentada para que escoja el mejor valor de cada prueba y lo integre como si fuera una sola prueba. Y es lo que vemos nosotros entonces en las gráficas, que es flujo-volumen y gráfica de volumen-tiempo. Nuevamente, la gráfica de volumen-tiempo tiene esta conformación: grafica volumen, eje de las Y, tiempo en el eje de las X, y el paciente a partir del punto cero, en el punto cero es cuando los pulmones están completamente llenos de aire, el paciente sopla, literalmente se desinfla, hay una subida abrupta, viene esta fase de declinación en esta curvatura que los fisiólogos le llaman la rodilla de la curva, y luego se alcanza un plató, y después de cierto tiempo el cambio de volumen entre un punto y otro no es significativo y la computadora da por terminada la prueba. En este caso, él la dio por terminada a los 7 segundos y medio. En esta prueba, en esta gráfica, es muy fácil ver lo que es el FEP1, porque uno busca el primer segundo y donde corta con el eje del volumen 1. También ve la capacidad vital forzada, que es el máximo que se obtuvo, y son los dos valores más importantes que se pueden ver en esta gráfica. Complementariamente, en la gráfica flujo-volumen, nosotros podemos ver gráficamente y numéricamente más claramente lo que es el flujo expiratorio pico, que no se aprecia muy bien en esta curva volumen-tiempo. Aquí se aprecia perfectamente, que es el máximo volumen obtenido en la maniobra de expiración forzada. Este flujo es muy importante en el diagnóstico y seguimiento de algunas enfermedades, como vamos a ver después. La curva flujo-volumen clásicamente tiene dos porciones. Una porción positiva, que es la fase expiratoria, que dicho sea de paso, clínicamente es la más importante, y la parte negativa, que es la parte inspiratoria. Tiene en la porción superior, como ustedes ven, una forma de triángulo, una forma triangular, y en la porción inferior una forma que recuerda o que semeja la porción inferior de una pera. Y en su conjunto, cuando ustedes ven esto, ustedes pueden apreciar aquí que se parece mucho a una forma de pera. Así debe ser una curva flujo-volumen adecuada, que nos brinda entonces a nosotros gráficamente la expresión del flujo expiratorio pico y de la capacidad vital forzada. Entonces, teniendo estos conceptos básicos de las definiciones de cada uno de los flujos y de los volúmenes, vamos a ver cómo medimos esto y cómo interpretamos la prueba. Cuando ustedes den radiología y cuando ustedes den la parte de neumología, ustedes van a ver que para poder interpretar adecuadamente una radiografía de tórax o un examen de imagen, usted lo primero que tiene que hacer es saber si esa radiografía o esa imagen o ese estudio es de una calidad adecuada. Hay que evaluar la calidad de esas imágenes, porque si las imágenes son inadecuadas, su diagnóstico muy probablemente va a ser inadecuado o va a ser erróneo. Lo mismo se aplica en espirometría y usted debe evaluar la calidad de la espirometría antes de interpretarla. Y ahora vamos a ver algunos parámetros a los cuales le prestamos atención, que son parámetros que
básicamente ahora los integra el computador, y ya cuando el computador nos dice esta es la mejor prueba, ha filtrado cada una de estas cosas. Lo primero es que la elevación debe ser abrupta y vertical en la curva flujo-volumen y en la porción inicial de la curva volumen-tiempo. La duración, como dije hace algún momento, en adultos debe ser mínimo de 6 segundos y no debe haber ningún tipo de artefactos de estos que se presentan en esta diapositiva y que se los presento mejor gráficamente. Y ese es uno de los valores de evaluar la morfología de la curva. Por ejemplo, si el paciente tose durante la maniobra, el paciente está soplando aquí y aquí comenzó a toser, eso se registra y eso es un artefacto que hace inadecuada para interpretación el estudio que estamos haciendo. Otro es cuando en una prueba tenemos un esfuerzo determinado, en la segunda prueba tenemos un esfuerzo muy inferior y en la tercera prueba tenemos un esfuerzo más inferior todavía. Esto es lo que se llama esfuerzo variable y esto debe ser descartado, no debe ser interpretado. Algo muy frecuente es la exhalación repetida. El paciente, a partir de su volumen máximo, comenzó a soplar. Aquí el paciente siente que se está quedando sin aire, pero el técnico o la técnica le está diciendo, siga, 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 siga. Entonces el paciente tiende a tomar una respiración para poder continuar. Esto se llama respiración doble o exhalación repetida, inadecuada también. Cuando la boquilla se obstruye o cuando el paciente termina antes de los 6 segundos o cuando el paciente comienza después del 0, son artefactos que debemos descartar y que no deben ser interpretados. Y aquí, repito, y no me cansa de repetirle esto a ustedes, ustedes deben prestar atención a los parámetros más confiables, que son solamente 4. La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el coeficiente o la relación porcentual del FEP1-FBC y el flujo expiratorio pico cuando tengamos la curva flujo-volumen. Esto es lo que ustedes pueden observar en un informe espirométrico de algunos laboratorios. Y esto siempre he dicho que creo personalmente que es lo que ha contribuido a la poca popularidad de la espirometría. Si a un médico de atención primaria le llega este informe, que es un médico que no ve informes de espirometría todos los días, y ve esta cantidad de cosas que hay en el informe, sencillamente el médico no se va a interesar por hacer un esfuerzo para ver qué es lo que está pasando. Y es lo que desde hace tiempo las asociaciones médicas, las asociaciones de fisiólogos respiratorios vienen haciendo énfasis en que debemos incluir en los informes solamente los valores que son realmente confiables y que realmente se traduzcan en un valor clínico. Y de esto, fíjense que solamente el FBC, el FEP1, la relación porcentual y el flujo expiratorio pico es el que nos interesa. Entonces, no es lo mismo presentar un informe de esta forma a presentar un informe que tenga solamente estas variables. La interpretación también conlleva el hecho de que usted debe comparar lo que hizo su paciente con valores de referencia que son los llamados valores predichos. No nos gusta o evitamos utilizar el término de valores normales, preferimos utilizar valores de referencia o valores predichos para poder interpretar lo que hizo su paciente. Y toda esta interpretación es importante hacerla a la luz de la historia clínica del paciente. Hacer una correlación con la historia clínica, que es la base, es lo fundamental en la medicina, como van a ver ustedes en el transcurso de su carrera. ¿Cómo o de dónde salen estos valores predichos o valores de referencia? Bueno, estos valores se hacen con estudios de grandes grupos poblacionales, integrando diversas fórmulas
que permiten obtenerlos. Y en esas fórmulas se integran las variables que afectan estos valores, que son 4 fundamentalmente: la edad, la talla, el sexo, género y la raza. ¿Sí? Y aquí me parece interesante esta ilustración y que espero que con esto no se les olvide nunca este concepto. No es lo mismo un valor de referencia para esta persona que tiene una talla definida a esta otra persona que tiene una talla superior. No es lo mismo un valor de referencia para esta persona que es de sexo femenino que para esta persona que es de sexo masculino. Y no es lo mismo un valor de referencia para esta persona que a todas luces se ve que es una persona de edad avanzada con respecto a esta persona que es un deportista de una edad más temprana o más joven. Y si aquí se pudiera pues poner el tema de la raza, que fue un tema de mucho estudio por muchos años, no es lo mismo un valor de referencia para una persona caucásica que para un campesino nuestro de la provincia de Los Santos o de la provincia de Chiriquí o de cualquier otra provincia. No es lo mismo para una persona de África que para una persona de Asia, y es por eso que se han hecho grandes esfuerzos para tener a disposición cada vez con mejores estudios, variables o valores de referencia que se asemejen más a nuestras poblaciones. Al principio teníamos muchos problemas porque las fórmulas o las variables consideraban personas de raza aria o de caucásicos, o personas blancas, y no se tenían valores para ciertas razas, pero ya con el desarrollo de muchos estudios ya tenemos incluso variables que se han hecho para México, para Latinoamérica con el proyecto Platino y que permiten hacer una mejor interpretación de los valores de referencia o los valores predichos. Entonces, fíjense en este informe espirométrico cómo solamente se está representando las variables que les he mencionado anteriormente. Esto es lo que hizo el paciente y este es el predicho de acuerdo a las ecuaciones que esté usando el programa de la computadora, y este es el porcentaje que hizo el paciente contra lo que debió haber hecho. Y aquí están las curvas. Entonces, esto es una espirometría cuyos valores están todos dentro de límites normales y una espirometría normal. Importante, y es otro punto que me gustaría que se llevaran en su mente, es que la espirometría no diagnostica ninguna enfermedad. ¿Sí? Si usted me trae una espirometría ahora mismo y yo la veo, yo no puedo decirle, este es un paciente que tiene asma bronquial. Porque no tengo la historia clínica. Entonces, es importante que la espirometría solamente puede contribuir al diagnóstico de enfermedades a la luz de la historia clínica del paciente, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a lo que le hemos encontrado en el examen físico e inclusive de acuerdo a otros exámenes complementarios. Dicho esto y aclarado esto, entonces, nosotros podemos afirmar que la espirometría ayuda a identificar 4 patrones básicos. El patrón normal, el patrón obstructivo, un patrón que sugiere restricción y un patrón que sea probablemente mixto. Y de esto, voy a apurarme un poquito porque veo que ya estamos en las 9:15. De estos patrones, quizás los que con más contundencia logre identificar la espirometría son el patrón normal y el patrón obstructivo. Sin duda alguna lo podemos identificar, mientras que otros patrones como el restrictivo y el mixto solamente los podemos sospechar y tenemos que hacer otros estudios complementarios para corroborar. Y esto es un diagrama de flujo que muestra cómo concluimos que es una espirometría normal. Lo primero que tenemos que ver es ver la calidad de la espirometría y
tenemos que fijar nuestra atención en la relación FEP1-FBC. Si esta relación es normal, es decir, está por arriba del límite inferior normal, nos fijamos entonces en la capacidad vital forzada y en el FEP1. Si también son normales, están por arriba del 80% del límite inferior normal, nuestra conclusión de que el estudio es compatible con una espirometría dentro de los límites normales. ¿Sí? Aquí hay una espirometría, fíjense, el FEP1 es de 77.7. La relación FEP1-FBC, el FEP1 es de 4.27, 97% del predicio, y la capacidad vital forzada es de 5.49, es el 100% del predicio. Estos valores están todos dentro de límites normales, por tanto, esta es una espirometría dentro de límites normales. Cuando hablamos de que una espirometría se ajusta a un patrón obstructivo, bueno, después de evaluar su calidad, vemos nuevamente la relación FEP1-FBC. Si la relación FEP1-FBC está baja, por debajo del límite inferior normal, o, como vamos a ver ahora, para EPOC, por debajo del 70% como número fijo, entonces nosotros podemos concluir que hay una obstrucción. Cuando hay una obstrucción en una prueba espirométrica, estamos obligados a hacer dos cosas adicionales. Uno, a graduar la gravedad de la obstrucción, y eso lo hacemos viendo el FEP1. Ahora vamos a ver la columna donde se puede ver. Y esta es una clasificación arbitraria que se ha hecho, que si el FEP1 está por arriba del 70%, la obstrucción es leve. Está en 69, la obstrucción es moderada. Si está entre 50 y 59, moderadamente grave. Y así sucesivamente hasta llegar a obstrucción muy grave. Y lo segundo que estamos obligados a hacer es ver si esa obstrucción mejora con broncodilatadores. Es lo que llamamos la respuesta a los broncodilatadores. Aquí hay un tema importante. Les decía que muchos consideran para EPOC una relación FEP1-FBC fija de 70%. Por arriba de 70% es normal, por debajo es compatible, si la historia clínica así lo dice, con EPOC. Pero hay muchos autores que no están de acuerdo con esa definición de un valor fijo para la relación FEP1-FBC, porque estudios que se han hecho en los laboratorios de fisiología dicen que esta relación cambia con el envejecimiento y que, por ejemplo, en una persona de 60 años de edad, ya sea mujer o sea hombre, puede estar por debajo del 70% su relación y es perfectamente normal. Y esa es una controversia que todavía no se ha terminado de dilucidar entre los estudiosos de estos temas. Aquí tenemos una espirometría en donde la FEP1-FBC está en 47.5, evidentemente disminuida, ¿sí? Y entonces vemos el FEP1, que también está disminuido, y el FBC un poco disminuido, ¿ok? Esta disminución del FEP1-FBC nos dice que hay una obstrucción, y esta relación del FEP1 con respecto al valor predicho, que es este que está acá, nos dice la gravedad de la obstrucción. En este caso, este es un paciente que tiene una obstrucción al flujo aéreo que se interpreta como grave por el porcentaje del FEP1 de 36.2. ¿Cómo evaluamos si la obstrucción es reversible o no? Bueno, haciendo una prueba que se llama prueba post-broncodilatador, que no es más que el cambio del FEP1 y o la FBC posterior a la inhalación de un broncodilatador cuyo inicio de acción es rápido. El que utilizamos en Panamá como sustancia patrón es el salbutamol, es el más utilizado. El paciente hace 4 inhalaciones de salbutamol para completar los 400 microgramos y lo dejamos esperando entre 15 a 20 minutos que haga su efecto y entonces le repetimos la espirometría. Si en la espirometría que hemos repetido, que se llama espirometría post-broncodilatador, el FEP1 y o la FBC
cambian en más de 200 mililitros y más de 12%, decimos que esta es una prueba positiva o que es una prueba con respuesta a el broncodilatador. Y de esa manera definimos entonces si el paciente responde o no. Y muy rápidamente, ¿qué es lo que sucede con el patrón restrictivo? Bueno, en el patrón restrictivo evaluamos la calidad de la espirometría, vemos la relación FEP1-FBC. Si esa relación está normal o incluso por arriba de lo normal, ya sabemos que no hay una obstrucción. Entonces nos fijamos que hay, ¿cómo está la FBC? Si la FBC está disminuida o está por debajo del límite inferior normal, entonces esto sugiere una restricción. El FEP1-FBC normal o aumentado, con la FBC disminuida, debemos sospechar restricción. ¿Y por qué no podemos ser muy categóricos aquí? Porque hay eventos, y esto tendría que explicarlo un poquito más detalladamente, hay patrones o hay obstrucciones bronquiales que son tan severas que el paciente desarrolla un fenómeno que se llama hiperinflación o atrapamiento de aire, que hace que la FBC disminuya sin que en realidad esté disminuida, sino que es por el hecho de que el volumen residual y el volumen de reserva respiratorio están aumentados y eso hace que disminuya virtualmente la FBC. Entonces el paciente lo que tiene es una obstrucción que hace que esto se vea anormal. Es por eso que para poder corroborar esta sugerencia de una posible restricción, nosotros debemos hacer al paciente otras pruebas que son los volúmenes pulmonares estáticos a través de un pletismógrafo que pues lamentablemente todavía no contamos en fisiología con este equipo. Ojalá que pronto contemos con este. Este es un equipo que cuesta alrededor de entre 50 a 80 mil dólares. Pero no perdemos la esperanza de que en algún momento lo tengamos en fisiología también. Y en este espirómetro o en este pletismógrafo lo que vamos a medir son estos volúmenes y capacidades con los cuales yo creo que ustedes están familiarizados. El volumen corriente, los diversos volúmenes que son 4 y la suma de 2 o más volúmenes dan las capacidades que son 4 también. Y entonces tenemos este ejemplo en donde le hicimos la espirometría al paciente. Observen que la relación FEP1-FBC está normal, pero hay una disminución del FEP1 y también de la capacidad vital forzada. Entonces, uno no sabe aquí si aquí hay un patrón mixto o si la disminución de esta capacidad vital forzada es porque el paciente tiene hiperinflación o atrapamiento de aire. Entonces, uno lo mete en el pletismógrafo, le hace los volúmenes pulmonares y uno ve, buscando aquí la capacidad pulmonar total, que se define aquí como la TLC, está disminuida. Entonces, esta disminución de la TLC nos corrobora, sin temor a equivocarnos, de que este paciente tiene una disminución. Y fíjese que tiene una disminución en prácticamente todos los volúmenes y capacidades. Este paciente tiene un patrón restrictivo que puede ser compatible con alguna de las enfermedades restrictivas. Y bueno, para finalizar, no sé cómo estemos de tiempo, profesora. Hay tiempo, Lombardo. Dale, sigue. Y Sí. es hasta las bueno, yo tengo clase a las 10, pero usted tiene puede que ser hasta un cuarto, porque es que me gustaría si ellos tienen alguna pregunta. Sí, esto ya es para finalizar un resumen que les hago sobre un diagrama de flujo o un algoritmo de interpretación de la espirometría. Usted primero evalúa la espirometría si es de buena calidad. Si no es de buena calidad, pues hay que repetirla. Si es de buena calidad, entonces usted debe fijarse en la relación FEP1-FBC.
Si la relación FEP1-FBC está disminuida, usted debe sospechar que hay una obstrucción, ¿sí? Y cuando hay una obstrucción, las dos cosas que debemos hacer es graduar la obstrucción, la gravedad, y hacer la prueba postbroncodilatador a ver si hay reversibilidad. Si, caso contrario, la relación FEP1-FBC está normal o aumentada, indica que no hay obstrucción, pues entonces nos fijamos en la FBC. Si la FBC está por encima del límite inferior normal, pues evidentemente estamos ante una espirometría normal, o si la FBC está por debajo, entonces esto sugiere una obstrucción, perdón, una restricción, y hay que hacer la pletismografía para determinar si el paciente tiene un patrón restrictivo puro o un patrón mixto. Y aquí está la combinación de lo que encontramos con una espirometría y con la pletismografía. Aquí la relación está disminuida, hay una obstrucción, vemos el FEP1, graduamos la obstrucción, vemos el FBC. Si el FBC está disminuido, esto puede hacernos sospechar que además de una obstrucción hay una restricción. Metemos al paciente en el pletismógrafo. El pletismógrafo nos dice que efectivamente el TLC está disminuido, entonces tenemos una obstrucción más una restricción, tenemos un patrón mixto. Pero si el pletismógrafo nos dice no hay una disminución de la FBC, sino lo que hay es un aumento de la TLC por aumento de la capacidad funcional residual, entonces este paciente no tiene una restricción y lo que tiene es una obstrucción con hiperinflación o atrapamiento de aire. Si esta relación FEP1-FBC está normal o por arriba de lo normal, entonces evaluamos la FBC. La FBC no está alterada, es una espirometría normal. Si la FBC está disminuida, lo metemos al pletismógrafo. Si el pletismógrafo nos confirma a través de una disminución de la TLC que hay una disminución de las capacidades y de los volúmenes, concluimos que hay una restricción, y si no lo confirma, entonces muy probablemente lo que hay es una obstrucción con hiperinflación. Y de esta forma entonces tenemos el resumen del diagnóstico de los 4 patrones: normal, obstructivo, restrictivo y mixto. Y bueno, yo creo que podemos detenernos aquí un momento para saber si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, doctor, yo sí tengo un comentario. En la diapositiva anterior, usted nos señaló la anterior donde tiene los valores, la otra, esa. Usted allí, yo observo que usted tiene en la pletismografía, tiene un volumen residual, un valor y también de la capacidad pulmonar total. Me gustaría que nos comentara de esto, porque yo les he hablado a los jóvenes de la relación volumen residual, capacidad pulmonar total, que en condiciones normales es aproximadamente el 20%. Pero entonces, ¿cómo cambia de acuerdo a esta a la patología? Bueno, en este caso, y vale la pena remontarnos a la imagen esta, la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes o de todas las otras capacidades, por así decirlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos en rosado el volumen residual, tenemos en verde el volumen de reserva inspiratorio, en amarillo el volumen corriente y en azul el volumen de reserva inspiratorio. Esto conlleva la capacidad inspiratoria y esto conlleva la capacidad funcional residual. En enfermedades restrictivas o en enfermedades o en patrones restrictivos, patrones espirométricos restrictivos, hay una disminución de la capacidad funcional residual y hay una disminución de la capacidad pulmonar total, producto de esa disminución de la FRC. Y en estos casos, todos los volúmenes y todas las capacidades prácticamente están alteradas o están disminuidas. El volumen residual
que como ustedes saben es el volumen que queda dentro de los pulmones después de una exhalación forzada, y que la única forma de medirlo es a través de una pletismografía, también se ve afectado porque está disminuido globalmente en una enfermedad restrictiva. Y eso es lo que vemos nosotros en esta prueba. Aquí el TGV, que es la capacidad funcional residual, está disminuida. El volumen residual, aunque no mucho, también está disminuido, está por debajo del percentil 80, está en 69%. Y si usted ve todas las otras capacidades y todos los otros volúmenes están disminuidos. La capacidad inspiratoria está en 38, volumen de reserva expiratorio en 44%, TGV o el FRC en 59%, la capacidad pulmonar total está en 48%, y todos estos valores deberían estar por arriba del percentil 80 para que se consideren normales. Entonces, en una enfermedad restrictiva pura, en un patrón restrictivo puro, va a haber disminución del TLC con disminución de casi todas las capacidades y todos los volúmenes. Contrariamente, en una disminución de la FBC artificialmente producida por una hiperinflación o atrapamiento de aire, lo que vamos a ver es un volumen, una capacidad pulmonar total aumentada, pero vamos a ver un volumen residual aumentado también y un volumen de reserva expiratorio aumentado. Cuando hay aumento de volumen residual o de volumen de reserva expiratorio sin aumento de la capacidad pulmonar total, hablamos de atrapamiento de aire. Cuando hay aumento del volumen residual y del volumen de reserva expiratorio con aumento de la capacidad pulmonar total, hablamos de hiperinflación. Estos son pacientes que están con el tórax hiperinflado, que en clínica, cuando vayan a propedéutica, ustedes lo van a ver como el tórax en tonel, que es el aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Entonces, de esa manera, aquí se hace la relación volumen residual TLC. Aquí la marcan aumentada, yo tendría que revisar este valor, pero el TLC aumentado con volumen residual aumentado, hiperinflación pulmonar, TLC normal con aumento del volumen residual, atrapamiento de aire. No sé si con eso contesto su pregunta, profesora. Sí, doctor, cómo no. Es que lo que quería también era para que los chicos también revisaran y tuvieran claros de que hay otros parámetros que también les puede ayudar a mirar un poco la relación entre los volúmenes estáticos y los dinámicos, que Exactamente. eso era lo que quería que ellos tuvieran más claro, ¿no? Exactamente. Sí. Y estos son volúmenes estáticos. Ojo, estos son volúmenes estáticos. Esto no los mide el espirómetro que tenemos en fisiología, que es una prueba, espirómetro para pruebas dinámicas. Esto, la única forma de medirlo es a través de un pletismógrafo que nos da cada una de estos volúmenes y cada una de estas capacidades. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Los estudiantes están ahí? Sí, los estudiantes hay ahorita hay un listado de 148 participantes, pero incluye algunos de los profesores del departamento, que también están muy dinámicos en esta parte, interesados en su conferencia. Los muchachos pregunten y un poco miren qué cosas no les va a quedar claro, porque es importante que ustedes recuerden que tienen que terminar y que responder a todas las preguntas del laboratorio. Hola, doctor. Sí, le Una escucho. pregunta.
quería preguntarle cuáles son las enfermedades obstructivas más vistas en la clínica, profe. Las enfermedades obstructivas más vistas son, sin duda alguna, asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hay, pues, algunas otras que no son tan frecuentes, pero que son bastante importantes. Por ejemplo, las bronquiectasias nos da un patrón obstructivo. Cuadros bronquiales de otra etiología, por ejemplo, obstrucciones bronquiales por neoplasias o tumores endobronquiales, también pueden dar un fenómeno obstructivo. Pero sin duda, las más frecuentes son la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma bronquial. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Dígame, lo escucho. ¿Quién es? Josué Ruiz, ¿no? Sí, sí. Ajá. ¿A qué edad es definitivo diagnosticar que una persona tiene asma? Ya que tengo conocimiento que muchos de los pacientes que presentan asma a temprana edad, al llegar a la adolescencia, por el aumento del número de los alvéolos, desaparece el asma. Entonces, en base a esta premisa, quisiera saber cuándo sería definitivo diagnosticar a temprana edad que una persona tiene asma. Bueno, la edad no es un factor definitorio de si el paciente tiene asma o no. Es un factor que te ayuda, por ejemplo, a diferenciar entre asma y EPOC. Asma es más frecuente en pacientes jóvenes, EPOC es más frecuente en pacientes por arriba de los 40, 50 años. El asma bronquial en realidad es una enfermedad tan heterogénea y nosotros decimos que el asma bronquial puede debutar a cualquier edad. Es más frecuente en niños, pero un paciente puede debutar, un paciente a los 60, a los 70 años, puede tener su primera manifestación de asma bronquial y es perfectamente posible que a esas edades se presenten cuadros de novo de asma bronquial. Entonces, en la edad, uno la toma como un elemento más, pero no es un elemento que marca un punto de inflexión entre si es o no es. El otro tema es que muchos pacientes en la pubertad, en la adolescencia, y no se sabe por qué, se han esgrimido fenómenos hormonales, lo que has dicho de la maduración pulmonar, el asma desaparece. Y muchos dicen que el asma se curó. El concepto que manejamos nosotros los neumólogos es que el asma no se cura. Y en este caso decimos que el asma está quiescente o está dormida y muy probablemente ese paciente que a los 12 o 13 años, siendo asmático de niño, ya no manifiesta más síntomas. Si usted en edades posteriores lo expone a un ambiente agresivo o si el paciente comienza a fumar, hay contaminación ambiental, muy probablemente ese paciente va a reiniciar su sintomatología de asma bronquial y por eso es importante la historia del antecedente. Josué, ¿contesté la pregunta tuya? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Más preguntas? Una pregunta. Doctor, hola, la profesora Diana, ¿cómo está? Hola, profesora, ¿cómo está usted? Bien, usted. Doctor, nada más como una consulta. ¿Qué variable utilizan ustedes como un indicador de una obstrucción de vías superiores o inferiores? De las que usted mencionó. Como una obstrucción de vías de las vías superiores e inferiores. ¿Qué variable es indicador? Bien, es una pregunta interesante y es una pregunta donde hay que hilar un poquito más fino de las cosas que yo les he presentado anteriormente. Para eso, nosotros nos fijamos mucho en la curva flujo-volumen. En la curva flujo-volumen,
hay dos porciones, desde el punto de vista del esfuerzo del paciente, hay dos porciones importantes. Esta porción inicial, que depende del esfuerzo del paciente, aquí el paciente está lleno de aire y está botándolo todo, ¿sí? Hasta que llegue a su flujo pico o flujo máximo. A partir de ese punto comienza a caer el flujo hasta que llega a flujo cero. Esta porción de la curva, sobre todo en el percentil 25 al 75, se considera que es una porción que no depende del esfuerzo del paciente, es esfuerzo independiente. Aquí el paciente literalmente se está desinflando, es decir, está expirando por contracción de la musculatura, contracción pasiva de la musculatura respiratoria. Y otro aspecto importante que consideramos es que esta primera porción, que depende del esfuerzo, es la porción de aire que está contenida en las vías aéreas superiores, es decir, tráquea y bronquios principales. A partir de esta porción ya se considera que lo que está saliendo es aire de la pequeña vía aérea. Por tanto, cuando uno quiere hacer esa diferenciación entre si es un problema de vía aérea alta o de vía aérea pequeña, se fija mucho en un índice que yo no les he mencionado para no complicar más la interpretación, que es un valor que va desde este percentil 25 al percentil 75, que se llama flujo expiratorio forzado 25-75%. Usted lo va a encontrar en los libros, en los estudios como FEF 25-75. Y eso, la mayoría de los autores coinciden en que es una medición bastante fidedigna de lo que es la pequeña vía aérea. Cuando hay un objetivo y el flujo expiratorio forzado 25-75 está especialmente disminuido, usted puede decir aquí hay un patrón de pequeña vía aérea, como el que vemos, por ejemplo, en los pacientes asmáticos. Y esa es la forma como rápida como tenemos de diferenciar una u otra ubicación de la obstrucción. Muchas gracias. Excelente, doctor. Coincidimos plenamente, coincidimos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que ya estamos ya al final. Buenos días, profesor. Hola, buen día. Profesor, una pregunta. Marlon, ¿es Marlon? Sí, profesor. Sí. Doctor, que diga. Dígame, Marlon. Con respecto a la espirometría, ¿la prueba se debe realizar 3 veces siempre en un paciente? Por lo que he visto con los resultados que nos ha mostrado en las diapositivas. Mínimo 3 veces, porque son 3 pruebas adecuadas que debemos tener para escoger la mejor. Pero a veces lograr obtener esas 3 pruebas implica tener que hacer 6 pruebas, por ejemplo, para escoger las 3 que se ajustan a los criterios que hemos mencionado. Es importante que el técnico o la técnica que esté haciendo estas pruebas después sepa que después de 10 pruebas el paciente se va a agotar y muy probablemente vamos a obtener falsos valores más que por la patología del paciente, porque el paciente está agotado. Entonces no se recomienda hacer más de 10 pruebas, pero mínimo 3 pruebas válidas, y si para eso tenemos que llegar a las 10 pruebas, podemos llegar hasta las 10 pruebas. Gracias. Hay un video que quiero recomendarles. Ustedes lo pueden tener en internet, se lo puedo mandar también, yo lo bajé, que habla del uso de la espirometría en EPOC. Me interesa que lo revisen porque aparte de lo gráfico que es, les demuestra a ustedes cómo se aplica una prueba de laboratorio de fisiología a el diagnóstico de una enfermedad tan importante como la EPOC. Y repito, hoy día un requisito
sine qua non para el diagnóstico de enfermedades como EPOC o como asma es hacer una espirometría basal y una espirometría post-broncodilatador. Después le puedo pasar el enlace para que vean, porque aquí se ve la parte de la historia clínica, se ve la realización de la espirometría y se ve gráficamente cómo va entrando el aire, cómo va saliendo y cómo se correlaciona eso con las curvas de volumen-tiempo y de flujo-volumen, que es algo gráfico que ustedes deben tener para que se aprendan esto fisiológicamente y no memorísticamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo el patrón de la obstrucción de las vías aéreas superiores e inferiores se relacionan con alguna enfermedad específica, tanto obstructiva como restrictiva? El patrón obstructivo de pequeñas vías aéreas habitualmente se relaciona con una enfermedad obstructiva. Las enfermedades restrictivas no afectan, afectan más que todo el parénquima pulmonar, es decir, la parte alveolar, y muy tardíamente cuando una fibrosis pulmonar, por ejemplo, produce tracción de estas pequeñas vías aéreas, produce dilataciones que llamamos bronquiectasias por tracción y que pueden alterar la prueba respiratoria, pero eso es en fases tardías. Cuando usted tiene una enfermedad de la pequeña vía aérea, usted puede asumir que es una enfermedad obstructiva y de estas las más frecuentes son asma bronquial o EPOC. Y ahí es donde entra la historia clínica a jugar un papel importante para hacer el diagnóstico diferencial. Va a depender de la edad, va a depender de la historia de tabaquismo, va a depender de la exposición a ambientes contaminados, va a depender de la estacionalidad o continuidad de la sintomatología para que usted se decante por el diagnóstico de asma o por el diagnóstico de EPOC. Y esta es interesante su pregunta, igual que las otras preguntas que han hecho, porque una de las cosas que más tempranamente se afecta en el paciente fumador, incluso antes de que presente síntomas o la llamada tos del fumador, es el compromiso de la pequeña vía aérea, que lo podemos detectar por espirometría. Entonces, muchas veces, este paciente, que es un candidato a desarrollar EPOC por la historia de tabaquismo, tiene alteración de la pequeña vía aérea en forma temprana, en forma incipiente, y si esto se tomara como un parámetro para intervenir en el paciente y evitar que evolucione a una enfermedad más avanzada, sería interesante. El problema es que en el manejo del paciente con tabaquismo es muy difícil hacerle ver esto, y si el paciente no quiere dejar de fumar, definitivamente es imposible. Pero esa es la ayuda que nos da la pequeña vía aérea. Definitivamente, si está disminuido, es una enfermedad obstructiva y de acuerdo a los otros parámetros deberemos definir si es por asma o si es por EPOC, que son las dos enfermedades más comunes. Por eso les decía al principio que solamente con la historia clínica la espirometría nos puede ayudar a hacer diagnóstico de enfermedades. Si no hay historia clínica, solamente podemos identificar patrones normales u obstructivos o los otros que les he mencionado. Profesor, una pregunta. Le escucho. ¿Cómo usted cree que se vería una espirometría de algún paciente que se ha recuperado con coronavirus? ¿Habría alguna secuela o debería estar completamente normal? Bueno, otra pregunta interesante, como todas las que han hecho. El coronavirus SARS-CoV-2 es algo nuevo para la ciencia médica. Y muchas de las cosas que se están diciendo y que se están haciendo, se están diciendo y se están haciendo extrapolando
lo que sucedió con el primer brote de SARS por allá por el año 2009 y con el brote de MERS. Y en realidad no sabemos si el coronavirus nuevo se va a comportar de esa forma. Entonces, las cosas que uno puede decir son aproximaciones basadas en lo que ha pasado en epidemias anteriores, pero no sabemos a ciencia cierta qué va a suceder porque no ha habido el tiempo suficiente entre la recuperación de un paciente y verlo 3 meses después o 6 meses después y hacerle una prueba espirométrica. Teóricamente, cuando el paciente da negativo para las 2 pruebas de SARS-CoV-2 y el paciente se considera curado, a partir de ese momento uno puede hacer un estudio espirométrico sin el riesgo de contaminar el equipo y de que esto se convierta en un agente difusor de la enfermedad. Entonces, a partir de ese momento nos daremos cuenta de si el paciente va a quedar con secuelas funcionales y qué tipo de secuelas funcionales va a dejar. Probablemente va a dejar un patrón restrictivo permanente con una enfermedad restrictiva o probablemente va a dejar una enfermedad mixta, compromiso del parénquima con las vías respiratorias. En este momento no lo sabemos porque todavía no se han hecho, no ha habido tiempo suficiente para hacer esos estudios, pero de seguro a futuro tendremos esa información. No sabemos si los pacientes van a quedar con muchas secuelas. Hay otros síndromes de distrés respiratorio agudo por otras causas en las cuales cuando el paciente se recupera, su función respiratoria posterior afortunadamente no se afecta. Pero en este caso específico de la COVID-19, no sabemos todavía qué es lo que va a suceder. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted nos iba a pasar ese video, doctor, o solamente el link? El video dura como 5 minutos. Sí. Si tienen tiempo lo podemos ver, si no les mando el link. Yo creo que sería bueno que lo viéramos. De todas formas, yo tengo clase a las 10, pero podemos, ya yo les voy a decir a ellos que empecemos un poquito más tarde. Y esta clase ahora va a ser mejor. Vamos a revisarlo entonces. Sí. Esta es la consulta externa de un médico que está viendo un paciente con una sintomatología. Buenos días, Pedro. Buenos días. Tengo 48 años, según la ficha que tengo, y le he visitado hace 3 meses por un cuadro catarral. Dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo porque tengo mucha tos y me cuesta respirar. Respecto a la tos, cuénteme desde cuándo la tiene y si no nota que saca usted mucha mucosidad o más bien es una tos seca, sin expectorar. La tos hace bastante que la tengo, pero ahora ha ido a más. Y la verdad es que no tengo mucosidad. Siempre que me levanto por las mañanas me pongo a toser. ¿Diría usted que esta tos la tiene desde hace más de 3 meses? Sí, desde hace más de 3 meses que toso todas las mañanas. ¿Ha tenido usted fiebre o escalofríos? No, doctor. ¿Y esta dificultad para respirar, cuándo le ocurre? Bueno, pues noto esa dificultad cuando subo escaleras, por ejemplo. Y eso ha ido agravándose con el tiempo y cada vez puedo hacer menos esfuerzo. Dígame, ¿es usted fumador? Pues sí, no hay manera de dejarlo. Fumo más de un paquete de cigarrillos al día. Bueno, vamos a auscultarle el pecho a ver cómo están sus pulmones. Levántese y súbase la camisa. Por fuera, por favor. Coja aire. Dese la vuelta, por favor. Siéntese. Tiene usted algunas sibilancias. Está usted muy cargado. ¿Qué es eso, doctor? Son debidas a que el aire le cuesta pasar por los bronquios porque están algo obstruidos. Tendremos que hacer una espirometría. ¿Una espirometría? ¿Qué es eso? Es una prueba muy fácil, pero muy importante. Solo tendrá usted que soplar por la boquilla de este aparato. Ah, bueno.
¿Y para qué sirve esto? Yo se lo cuento. Es muy sencillo, pero muy importante, porque nos va a decir cómo se encuentran sus pulmones. Nos mide dos aspectos muy importantes para el diagnóstico. Por un lado, cuánto aire puede sacar de los pulmones en un segundo, es lo que se llama el FEP-1, y por otro lado, la cantidad total de aire que puede expulsar. Nos va a indicar la capacidad que tienen sus pulmones de llenarse de aire. Esto nos permitirá comparar los resultados con la media de la población y ver si se encuentra esta capacidad disminuida o no. Debe usted coger todo el aire que pueda y soplar lo más fuerte y rápido posible por esta boquilla. El aparato recogerá la cantidad de aire expulsado y la velocidad con la que lo ha hecho, y así podremos saber los resultados de su función pulmonar. Venga. ¿De acuerdo? Allá voy. Venga. Muy bien. Coja aire y sople fuerte, fuerte. Más, más. Más, 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 más. Muy bien. Venga, vamos, otra vez. Coge aire fuerte y sople fuerte. Más, 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 más. Más, 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 más. Está usted por debajo del 80% de la media, ¿sí? Por lo que tiene una obstrucción al paso del aire de cierta magnitud. Vaya. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Es grave? De momento la afectación no es grave, pero obliga a tomar medidas en cuanto a sus hábitos de vida, como dejar de fumar, para evitar que este problema vaya más y se convierta en algo de bastante gravedad. Pero bueno, todavía no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? La espirometría es la forma más rápida y sencilla de detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Yo creo que con este video, que es una representación gráfica de las cosas que hemos hablado, ustedes tienen la oportunidad de, dice que una imagen expresa más que 1000 palabras y sobre todo un video expresa mucho más. Ven cómo cuando el paciente está inspirando, cómo se comportan las vías respiratorias, cuando está expirando, cómo se comportan las vías respiratorias. Y esto debe contribuir a que ustedes comprendan mejor todos estos conceptos que han estado discutiendo en fisiología, porque comprendiéndolos, entendiéndolos, se sedimenta un conocimiento mucho más sólido y un conocimiento mucho más duradero que solamente memorizando cosas que no tienen en realidad ningún objeto, ¿no? Así es que espero que les sea útil. Esto lo encuentran en YouTube, pueden verlo las veces que quieran, les puedo mandar el link para que lo vean las veces que quieran y vean cómo es la mecánica y cómo se refleja eso a nivel de las vías aéreas de los pulmones. Bueno, otra pregunta. Sí, es que lo que pasa es que en el informe, cuando busqué sobre vías aéreas, obstrucción de vías aéreas, en un libro, salía que PIF, que es el pico inspiratorio máximo, también se encuentra disminuido. Pero usted nos dice que FEF, del 25 al 75 es el que se usa para determinar de vías aéreas superiores. Entonces quería preguntarle por qué PIF se toma como que también se afecta en una obstrucción de vías aéreas superiores. Sí, en una obstrucción, usted me dice el PEF, el flujo expiratorio pico. El PIF. El PIF, el de inspiratorio. El PIF, la parte de abajo inspiratorio. en una curva de flujo-volumen. Ok. En un fenómeno obstructivo, tanto el PEF como el PIF van a estar disminuidos. Nosotros en realidad no le prestamos mucha atención a la parte inspiratoria en este aspecto porque es una fase de la respiración en la cual, a diferencia de la fase expiratoria,
no se puede medir con reproducibilidad lo que es la obstrucción bronquial. Esta parte que nos mide la vía aérea alta la utilizamos sobre todo para ver si hay compresión de la vía aérea alta por alguna patología extratorácica o intratorácica que muestra la amputación tanto del PEF como del PIF. Así es que en realidad, desde el punto de vista clínico, no es muy frecuente tomar en cuenta este valor, pero sí el PEF, que va a estar disminuido en problemas obstructivos y evidentemente en problemas obstructivos de la pequeña vía aérea, el FEP 25 al 75. Es más, si ustedes ven alguna de las ilustraciones que les he presentado, por ejemplo esta que está aquí, en la curva flujo-volumen, solamente presentan la fase expiratoria. Porque en realidad no es que la fase inspiratoria no sea importante, pues sí tiene importancia y si se hace es bueno verla, pero se obtiene desde el punto de vista clínico mayor información que contribuye al diagnóstico cuando analizamos la fase expiratoria. Por esto que vieron en el video, que es en la expiración donde la vía aérea se colapsa o se contrae y es donde podemos medir nosotros si hay una obstrucción bronquial. Usualmente en fase inspiratoria los bronquios aumentan su calibre, aumentan su luz y permite la entrada, porque es algo activo que tiene que ver con la musculatura, con el parénquima y con los músculos bronquiales. Las vías aéreas se abren. Por eso es que en realidad no he querido hacer énfasis en esta parte del PIF ni en la parte inspiratoria, porque desde el punto de vista clínico, lo que más información nos da es la fase expiratoria, la fase de expiración. Doctor, si me permite un segundito. Lo que sucede es que como en el patrón restrictivo están afectados las capacidades y los volúmenes tal como usted lo dijo, entonces por supuesto en la expiración eso se va digamos, a relacionar con la cantidad de aire que el sujeto puede expirar en el tiempo. Entonces el PIF va a estar también afectado, pero definitivamente los flujos expiratorios son más categóricos en los patrones obstructivos. Sí, es correcto, profesora. La obstrucción se mide, o el calibre de los bronquios, como pusimos en una de las diapositivas iniciales, lo medimos es a través de los flujos. Porque es el paso del aire a través de la vía aérea. Normalmente, o fisiológicamente, en la inspiración hay una dilatación bronquial y es muy difícil detectar en esta fase una obstrucción bronquial, que sí es mucho más fácil en expiración, donde hay una contracción de la vía respiratoria. Entonces, patrones obstructivos, nos fijamos en los flujos. Y cuando queremos ver tamaño de los pulmones, enfermedades restrictivas, por ejemplo, nos fijamos en la capacidad vital forzada, que es el volumen de aire que está dentro de los pulmones. Ese es el concepto en términos generales. Evidentemente hay otros valores que tienen cierta importancia puntual, pero que no son cosas reproducibles o no son universalmente aceptados como estos que yo les he mencionado y que son los 4 valores en los cuales ustedes tienen que hacer hincapié en la interpretación. Si a partir de esos 4 valores ustedes están en la capacidad de analizar otros valores, que bueno, por ejemplo el FEP 2575, por ejemplo el PIF, no les he querido hablar de
FEV, el FEV6, que es el FEV a los 6 segundos, así como hay FEV1 en el primer segundo, hay FEV6 en el segundo 6, y que algunos autores consideran que el FEV6 puede reemplazar el valor de la capacidad vital forzada, pero son conceptos que requieren mucha más elaboración, que pueden confundirnos y que en realidad no es algo que se ve en la práctica clínica diaria. Estos que yo les he mencionado son los que clínicamente son herramientas de uso prácticamente diario y que nos van a llevar a conclusiones. Cuando no hay una conclusión clara, entonces podemos echar mano de otras herramientas o de otros valores, pero yo le diría que en el 95 a 98% de los casos, con estos valores que analizamos, tenemos un diagnóstico espirométrico y que a la luz de la clínica nos da un diagnóstico clínico. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo estoy segura que los estudiantes podrán tener una gran cantidad de interrogantes porque esta conferencia ha dado lugar a muchísimo, doctor. Del Departamento de Fisiología le estamos enormemente agradecidos por su tiempo, por su esfuerzo, por su capacidad de transmitir digamos, elementos que a veces son complicados, pero usted lo ha hecho de una forma magistral. Muchísimas gracias, doctor. En nombre del departamento, le reitero mi agradecimiento, el agradecimiento de todo el personal, y de verdad ha sido extraordinaria su decisión. Gracias, doctor. Un aplauso para el doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Veo que ha despertado mucho interés. Pueden poner a disposición de los estudiantes mi correo electrónico, que lo tiene usted, profesora Nereida, y la profesora Oris también lo tiene. Por si de esto surge alguna pregunta puntual o alguna duda o algo no quedó claro, a través del correo electrónico se pueden comunicar conmigo y con gusto les devuelvo el correo con la respuesta si la tengo. Muchas gracias, doctor. Sí, ahorita dentro de un rato vamos a pasarles el correo suyo a los chicos y bueno, no sé si uno de ellos, los coordinadores, quieren agradecer también de parte de los estudiantes. Eric o Yanivé. Sí. Gracias, Lombardo. Muchas gracias por todo. A la orden. Y bueno, recuerden que ya ahora después ya nos vamos a ver en propedéutica y los vuelvo a ver en neumología. Y si creen que se van a librar de mí después en neumología, los vuelvo a ver en terapéutica. Una ganancia para ellos, doctor, una ganancia. Muchas gracias, muchas gracias. A la orden, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lombardo. A la orden. Muchas gracias.